La migraña. La migraña tiene un costo enorme a todo nivel, ¿no es cierto? A nivel personal, por lo que mencionaba un poco antes, ¿no es cierto? El no poder planificar, el sentirse mal. Hay que calcular que, por ejemplo, o sea, cuando uno habla de cefaleas, habla de todos los dolores de cabeza. Si alguien se da un golpe, tiene una cefalea. Si alguien tiene una sinusitis, le duele la cabeza, tiene una cefalea. Así podría mencionar un montón. Sí. Dentro de todos los dolores de cabeza hay un grupo que se llaman cefaleas primarias, que son los que vemos los neurólogos, donde el dolor de cabeza no es un síntoma, sino que el dolor de cabeza es la enfermedad. Claro, Esos son lo que vemos nosotros. Los más frecuentes son la cefalea de tensión, la cefalea tipo tensión, la migraña, la cefalea en racimos y la neuralgia del trigémino, que después si querés me encanta. Tenemos muchos mensajes sobre ese tema también. Un poco de cada uno. La migraña, si bien en frecuencia es el segundo, como dije antes, la primera es la cefalea de tipo tensión, segunda, nada despreciable la cifra porque es el 12% de la población mundial. ¿Sí? O sea que más de una persona tiene migraña en el mundo. 12 de cada 100. 12 de cada 100. 12% de la población mundial, de los argentinos, todos conocemos migrañosos. 12 de cada 100 personas que conocés tienen migraña, aunque algunos no lo saben, porque no van al médico. Entonces, esta gran frecuencia de la migraña y lo discapacitante que es, porque la migraña tiene, por un lado, algunos pacientes tienen algo que se llama pródromos, que es una sensación fea que saben del día anterior, que saben que van a tener dolor, que es ansiedad o decaimiento o apetito por determinada cosa, comer dulce, comer salado, irritabilidad. Les molesta más la luz que lo habitual, sin llegar a ser lo que pasa o la intensidad que tiene durante el ataque de migraña, molesta más los sonidos, los olores. O sea, sabemos que el cerebro del migrañoso es distinto al cerebro del no migrañoso. Es mucho más sensible a todo lo que entra por los sentidos. El cerebro del migrañoso es diferente al del no migrañoso. Por eso decimos que la migraña es una enfermedad del cerebro. Es una enfermedad cerebral. Entonces, eso hace que una persona, aunque esté un migrañoso, aunque esté fuera de la crisis, va caminando por la calle y el reflejo del sol en una pared blanca, en un vidrio, en una pared de aluminio, lo moleste mucho más que alguien que no lo es. O si va a cargar nafta, el olor a nafta, un sahumerio, un perfume agradable pero intenso, también los molesta, o el ruido intenso, ¿no? Una cosa que me acaba de decir importante es que el día anterior se dan cuenta que pueden... Algunos, es un porcentaje pequeño, pero saben, si me siento de tal manera, sé que mañana voy a tener dolor, que es distinto al aura, ¿no? Es otra cosa. O sea, eso es el día anterior. ¿Y el aura qué es? El aura son síntomas neurológicos que aparecen inmediatamente antes de la crisis de dolor, que tienen el 10% de los migrañosos nada más. Algunos son como flashes en un costado del campo visual, ven flashes entre 5 minutos y 1 hora. Otros tienen una mancha ciega en el medio, pierden una parte del campo visual rodeada de un halo luminoso, o hormigueos en la mitad del cuerpo, o trastornos para hablar, que pueden ser desde dificultad para articular, que les cueste modular, o que le falte alguna palabra, que quieran nominar y quiera decir esto es un, y no me sale la palabra vaso. Eso es aura, eso es otra cosa. Los inhabilita para toda acción. Los inhabilita para toda acción, y lo que decía es que la crisis a veces dura muchas horas, dura entre 4 y 72 horas cuando no se controla a tiempo, y la poscrisis, las 24 horas posteriores, son de un agotamiento absoluto. O sea que el paciente pierde el día de la crisis y el día posterior habitualmente. Esto es migraña. 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 Cuéntame, ¿es de los dos lados? ¿Es de un lado o es lo mismo? La migraña, o sea, el concepto o la descripción habitual es un dolor de la mitad de la cabeza y alternante. A veces duele de un lado, a veces del otro, aunque hay gente que tiene predominio de un lado, ¿no? Por ahí de cada 10 veces que le duele, 8 son de un lado y 2 del otro. Pero es una hemicrania, o sea, un dolor de la mitad de la cabeza alternante. Eso no quita que haya gente migrañosa que tiene dolor de toda la cabeza. ¿Pulsa o no pulsa? Pulsa. El dolor es pulsátil habitualmente.
Las características generales son un dolor de la mitad de la cabeza alternante, con sensación de latido, como que el corazón lo sienten latir fuerte adentro del cráneo, donde les molesta la luz durante el dolor, los ruidos, algunos los olores, náuseas y vómitos. Algunas veces el vómito los ayuda, muchos se provocan el vómito porque después de vomitar cede la crisis. Pero qué terrible, es invalidante absoluto. Absoluto. Además, es un dolor que empeora con la actividad habitual. O sea, cuando están con el dolor no pueden ni agacharse a ponerse las medias, porque la sensación que te describen los pacientes es que sienten que algo les va a explotar dentro del cráneo. Es una sensación expansiva frente a los movimientos habituales, no ir al gimnasio, ¿no? Los movimientos de la actividad habitual, subir una escalera, correr el colectivo, ponerse los zapatos, mover la cabeza y el cuello. ¡Qué bárbaro! ¿Y las tensionales son diferentes? Las tensionales son diferentes. En general no son tan severas, son de leves a moderadas. La migraña es después te digo, una forma objetiva de evaluar cuando algo es leve, moderado, severo, porque en dolor que nosotros no podemos ver, sino que es un síntoma totalmente subjetivo, cómo saber si es leve, moderado o severo, ¿no? Pero bueno, la cefalea tensional no es tan intensa, duele toda la cabeza, es un dolor en casco como si se tuviera un sombrero o un gorro apretado, opresivo. En general no molestan la luz ni los sonidos, no hay náuseas. Es como que tuvieras un casco puesto acá. Falta de apetito, un casco apretado, una vincha fuerte. ¿Causa? ¿Motivo? Causa... son enfermedades multifactoriales, ¿no es cierto? En general... No, de la migraña y la tensional, ¿son diferentes? Son diferentes, sí, son muy diferentes. La cefalea tensional en general se asocia a lo postural o al estrés. Con la migraña lo que sabemos es que hay genes que codifican la migraña. Es una enfermedad multigénica, son muchos, por eso no podemos hacer un mapeo genético, salvo en un tipo muy particular de migraña, que es la migraña hemipléjica familiar, que bueno, eso es muy, muy rara como enfermedad. Pero sabemos que hay muchos genes que tienen alguna relación con la migraña. Por eso hay familias de migrañosos. El que tiene un familiar de primer grado migrañoso tiene mucha más chance de ser migrañoso que alguien que no lo tiene. Y después puede aparecer en cualquier etapa de la vida. El pico es después de la pubertad y entre los 20 y los 40 años, que les da más productiva, ¿no es cierto?, el ser humano. ¿Qué ves más? Encima. ¿Migrañas o tensionales? Mira, si bien es mucho más frecuente la cefalea tensional, vemos mucho más migraña porque es la invalidante, es la que hace que el paciente venga a consultar. En general, el que tiene una cefalea tensional toma un analgésico común y el dolor se pasa. En cambio, en la migraña no. Te hago una pregunta. Hay uno que se llama cefalea en racimos de Horton. ¿Qué diferencia hay con la migraña? Es totalmente distinta, digamos. La cefalea de Horton o la cefalea en racimos es un dolor que afecta siempre el mismo lado de la cabeza. El epicentro, o sea, donde más duele es atrás del ojo. El paciente lo describe como si alguien le estuviera retorciendo el globo ocular desde adentro del cráneo. De hecho, es la segunda causa de suicidio por dolor craneofacial. La primera es la neuralgia del trigémino. Hablo de él porque en general son hombres, ¿no? La relación al revés de la migraña es 3-4 a favor de los varones que la sufren a partir de la tercera década de la vida, y se asocia en ese ojo que les duele a unos fenómenos locales que son el ojo rojo, a veces se cae el párpado, llora el ojo, se tapa la nariz, chorrea la nariz, y es distinta a la migraña también en la forma de presentarse. La migraña, si la tengo que dibujar, empieza de a poquito hasta llegar al máximo. En cambio, la cefalea en racimos es un pulso cuadrado. El paciente está perfecto, dispara la crisis, llega al máximo en minutos, tiene la crisis así al máximo en minutos, el dolor desaparece, dura más o menos entre 20 minutos y 180, y como estaba antes de tener el dolor, queda después, perfecto, como si no hubiera tenido nada. Estoy extasiado con la... Es tremendo, es tremendo. No sé si les pasa a ustedes, si estás en casa, seguramente conocés a alguien que tuvo cefalea tensional, migraña o de Horton. Es terrible. ¿Las comidas qué relación tienen?
Bueno, empiezo por la cefalea en racimo, que es más cortita. Ninguna. ¿Ninguna? Y la cefalea en racimos no. Hay un grupito de pacientes que son alcohol sensibles, que desencadenan la crisis por un sorbo de cualquier bebida alcohólica que toman. No depende de la cantidad. Son más o menos un 15%. Y eso ocurre, le digo por qué se llaman racimos. Es un dolor de cabeza que aparece agrupado. O sea, está perfecto y de golpe empieza a tener crisis. Cada crisis es una uva de ese racimo y esos racimos duran entre 1 y 3 meses. Hay medicación para cortarlos, digamos, pero la historia natural de la enfermedad es esa. Entonces esos 3 meses son un racimo y cada crisis de dolor es una uva de ese racimo. Estos racimos aparecen en primavera y en otoño habitualmente, en las estaciones de transición, y eso se repite en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. O sea que el cambio climático tiene, no como si las estaciones tienen que ver. Más que nada es el cambio de la luz. Cuando se van acortando los días o se van alargando. Aparentemente habría relación con la melatonina y la glándula pineal. Dejanos la consulta que vos desees en Médico Familia C9 o en Jorge Tartaglione, @Jorge Tartaglione, que esta oportunidad la tenemos pocas veces de tener a la que más sabe de cefaleas, que todo el mundo ha tenido un dolor de cabeza en su vida. Así. ¿Y los aromas no tienen...? En la migraña, los disparadores para muchos, y los más frecuentes, son los sonidos intensos, los olores intensos y las luces intensas. Esos son disparadores de la migraña. El estrés también es un disparador de la migraña. El ciclo menstrual también es un disparador de la migraña. Algunos alimentos. Lo que pasa con los alimentos, en lo personal yo no les doy dieta a mis pacientes. ¿No le das dieta? No les doy dieta a priori, porque menos del 10% de los migrañosos desencadenan el dolor por lo que comen o beben. Entonces, ya que tienen la migraña, todavía restringirlos tanto con la dieta, claro, que a lo mejor yo les digo siempre, digo, mira, va a venir, lo más probable es que venga comiendo acelga y papa hervida y venga con las mismas crisis con las que me consultó, porque tiene un 90% de probabilidades de no desencadenar las crisis por eso. Entonces les hago hacer un diario. Le digo, cada vez que usted tiene un dolor, anote que comió las 3 o 4 horas previas. Si después de 10 crisis me cuenta, mire, de cada 7 veces que comí chocolate, de cada 10 veces que comí chocolate, 7 tuve dolor a la hora y media, le digo, lamentablemente va a tener que eliminar el chocolate. Claro. Pero si no, puede seguir comiéndolo. Terrible. Tengo una pregunta. Tengo dolor de cabeza, me clavé un medicamento. Otro. ¿Qué pasa con los analgésicos? Que es muy importante eso. Bueno, cuando me preguntaste qué es lo que más vemos nosotros, lo que más vemos es, por un lado, migraña, más que cefalea de tensión, aunque sea la más frecuente, por supuesto la cefalea en racimos porque es desesperante, lo mismo que la neuralgia del trigémino, pero vemos en el Hospital de Clínicas, hicimos una estadística donde casi el 80% de los pacientes eran lo que llamamos cefalea crónica diaria, o sea, más de 15 días por mes con dolor, habitualmente secundaria al abuso de medicación analgésica. O sea, Cami pone cefalea secundaria al abuso de medicación. Sí, de analgésico. El otro título es el cerebro del migrañoso es diferente al cerebro del no migrañoso. Increíble. Porque, a ver, ¿analgésico cualquiera? Cualquiera. La ergotamina, por ejemplo, que no voy a hacer nombre. Solo digo, el Migral. El Migral, el Tetralgin, el Ibupirac migra, cualquiera que tenga migra en general, ha tenido en determinado momento muy mala prensa por efectos adversos o por atribuirle el dolor de cabeza de rebote, ¿no? Esta adicción al analgésico. Pero eso es porque fue en el primer fármaco que se describió. Pero hay cefalea por abuso de paracetamol, hay cefalea por abuso de aspirina, hay cefalea por abuso de ibuprofeno, hay cefalea por abuso de diclofenac, hay cefalea por abuso de triptanes, que cuando salieron en la década de los 90 pensábamos que con los triptanes íbamos a sacar del abuso a los pacientes que consumían otros. María Lourdes Figueroa está diciendo que tenés cefalea por el paracetamol, por abusar del paracetamol. Claro. ¿Y a qué llamamos abuso? Es otra cosa. O sea, cuando viene un paciente, siempre le pregunto, a modo inquisidor, ¿cuántas crisis tiene por mes? Porque lo más importante para mí es saber esa frecuencia, porque va a depender de que yo le diga, siga tomando la pastillita cuando tiene el dolor, o no. Usted,
puede correr riesgo con esa cantidad de crisis que tiene y los consecuentes analgésicos que toma, de terminar en unos meses en una cefalea por abuso de analgésico. Cefalea por abuso de analgésicos. Sí. O sea, es impensable, uno lo sabe, pero es impensable para la gente que lo está escuchando. Es que, bueno, entonces, ¿cuándo ponemos ese preventivo? Cuando un paciente tiene más de una crisis por semana, o sea, 4 por mes. Si alguien está tomando 6 analgésicos por mes, ya necesita un preventivo probablemente. Si tomás 6 analgésicos por mes, podés llegar a tener una cefalea por analgésicos. Los más estrictos dicen 2, pero bueno, yo los dejo un poco más. Llego a tu consultorio, como llegaron muchos pacientes, y te digo, doctora, tengo un dolor de cabeza de estas características, hace mucho no lo puedo, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero necesitamos la descripción lo más precisa posible de la crisis, porque no hay ningún estudio complementario. Los pacientes vienen con pilas de tomografía, resonancia, Sí, polisomnografía. Si podemos poner ahí el fondo, ¿cuál es en la primera entrevista? ¿Qué tiene que saber? Que Claro, es muy importante. ¿A qué tiene que pensar, prestar atención el paciente antes de llegar a la entrevista? ¿Cuándo comenzó a tener dolor? O sea, ¿en qué época de la vida? Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Cuándo empezó? Bueno, nos importa si empezó en la pubertad, por ejemplo, nos orienta si es una mujer más a una migraña. Antes de la pubertad, la cantidad de nenas y varones que tienen migraña es la misma, la incidencia. ¿Y después? Después no, aumenta en las mujeres. Después, como les decía antes, si es una neuralgia, perdón, si es una cefalea de Horton, en general son hombres mayores de 30 años. O mayores de 25 años, mejor dicho. Bueno, así, con lo mismo con la neuralgia del trigémino, buscamos mujeres a partir de los 50 años. Entonces, la edad de comienzo nos orienta. Después, ¿cuánto dura la crisis? Porque, por ejemplo, una crisis de una neuralgia del trigémino son 2 segundos de un dolor terrible, pero... Perdón, hasta 2 minutos, de segundos hasta 2 minutos. ¿Y neuralgia del trigémino es 2 segundos o 2 minutos? Sí, de segundos a 2 minutos. Pero no, y ahí desaparece, pero liquida, sí, totalmente. ¿Por qué liquida aparte de que el dolor es aterrador? Porque tiene gatillo, tiene desencadenante. ¿Y cuándo se desencadena? Cuando el paciente mastica, cuando traga, cuando se le lava los dientes, cuando le dan un beso, cuando se afeita, cuando se seca la cara. No puede hacer nada. Entonces, ese es el dramatismo de la neuralgia del trigémino también. Entonces, ¿cuánto dura la crisis? Es importante. Una neuralgia del trigémino dura hasta 2 minutos. Una cefalea en racimo hasta 180. Lourdes, ¿cómo es? Explica un poco la neuralgia del trigémino. Sí. ¿Qué es? La neuralgia del trigémino, primero, el trigémino es un nervio que le da sensibilidad a la cara. O sea, es un par craneano que viene acá. Acá, al ojo, la frente, ¿no? O sea, si me das una trompada, me va a doler el trigémino, porque la sensibilidad del trigémino. Si alguien tiene un glaucoma, también le va a doler las ramas del trigémino. Pero en realidad, la neuralgia del trigémino es una enfermedad del nervio trigémino, que tiene una característica, primero que es el dolor es la sensación de una descarga eléctrica. ¿Viste cuando vas al dentista y tenés una carie y te mete el explorador, ese gancho horrendo que uno siente como una electricidad que corre por la mandíbula o el maxilar superior? Bueno, ese es el dolor. Entonces, ese dolor se repite cada vez que la persona traga saliva, mastica, como te decía, se lava la cara, le dan un beso, se afeita, en fin, tremendo, el paciente llega así, porque tiene pánico que algo lo toque. Estás escuchando y tenés estos síntomas, dejanos el mensaje, todo se puede ayudar. Ahora vamos después a cómo lo solucionamos. ¿Cuánto dura la crisis? Eso también dijiste. Sí. Donde le duele, que también decíamos, ¿no? La neuralgia va a doler en una rama del trigémino que tiene 3, la oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior. La migraña dijimos que es media cabeza y la cefalea de tipo tensión de los 2 lados. ¿Cómo es el dolor? El dolor es opresivo, es pulsátil en la migraña, es como una descarga eléctrica, se llama fulgurante, es como el nombre técnico, digamos, es como una descarga eléctrica en la neuralgia del trigémino, y es un dolor desesperante en la cefalea de Horton, la cefalea en racimos, como les decía, que es como que le están arrancando el globo ocular.
¿Esto se asocia a otros síntomas? Bueno, ya lo describí para la cefalea de Horton, todo lo que le pasa a nivel del ojo, y en la migraña, la zonofotoosmofobia, las náuseas, los vómitos. ¿Podés poner esa placa a pleno? Si vos estás en casa, sacale una foto al televisor para que cuando vayas a ver a tu neurólogo sepas qué contarle. Esto es lo que le tenés que contar para describirle y hacerle más fácil el diagnóstico a tu médico. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos todo esto? Bueno, tenemos dos tipos de tratamiento. Están los tratamientos de la crisis. Hablamos de la migraña primero. Sí, sí. Los tratamientos de la crisis y los tratamientos preventivos del dolor. Eso es muy importante, los preventivos, para no llegar al dolor, porque mucha gente dice, no quiero tener más el dolor, ¿qué hago? Primero hay que aclarar que la migraña es una enfermedad crónica. Todas de los dolores de cabeza que estoy hablando son todas enfermedades crónicas de aparición episódica. O sea, la diabetes es una enfermedad crónica, el paciente es diabético todos los días de su vida. La migraña es una enfermedad crónica de aparición episódica como la epilepsia, por ejemplo. El paciente está perfecto hasta que tiene la crisis de dolor o la crisis convulsiva, ¿sí? ¿Qué les digo con esto de que es crónico? Que no tenemos criterio de curación de la migraña. O sea, el paciente puede quedar sin dolor o mejorar mucho la frecuencia. Para un paciente que tiene dolor diario, quedar con una crisis cada 10 días es maravilloso. Le cambiaste la vida. Totalmente. Mejoró la calidad de vida en forma espectacular. Pero no quiere decir que pueda hacer una recaída en determinado momento. O sea, para no crear falsas expectativas. No, total. No hay que vender que la migraña se cura, no. Lo que hacemos es disminuir la crisis todo lo posible para que tenga una vida de una persona normal, digamos. Porque hay algunos que realmente la pasan muy mal. ¿Qué le damos? ¿Le das preventivo? Preventivo, bueno, hay, como les decía, el preventivo, a partir de 5 o 6 crisis por mes que necesitan analgésicos, hay que usarlo, el preventivo. Preventivo es una medicación que se toma en forma diaria durante periodos breves. Algunos pacientes pueden estar 4 meses con el preventivo, otros necesitar 6, otros un poco más. Y son distintos grupos farmacológicos. No digamos los grupos porque consulten, pero que es preventivo. No, hay medicación preventiva. Hay medicación preventiva que uno elige según si el paciente tiene alguna enfermedad asociada. Por ejemplo, si tiene insomnio, uno elige determinados grupos farmacológicos que saben que también producen sedación o dan sueño. Eso los va a ayudar a dormir también, que para nosotros es muy importante desde el punto de vista del dolor de cabeza. Si el paciente aparte tiene un cuadro depresivo, que muchas veces se asocia con el dolor crónico, usamos antidepresivos. Si el paciente tiene alguna otra comorbilidad psiquiátrica, que lo puede, una ansiedad o lo que sea, hay medicación que también es útil como prevención del dolor de cabeza, que sirve para ese tipo de trastornos. Si es un hipertenso, por ahí hablamos con el médico a ver si podemos usar solo beta bloqueantes y así con ese solo fármaco tratar las dos cosas. La verdad que si te duele todo el día, todos los días, es imposible no pasarla mal. O sea, no deprimirte, no angustiarte. Y con la neuralgia del trigémino, ¿qué haces? Por eso la neuralgia del trigémino, aparte de todas estas comprimidos, digamos, que se pueden usar, también se puede usar en los casos refractarios la toxina botulínica, infiltraciones con toxina botulínica, y en el año 2010... Voy a dar la marca para que se entienda. El Botox lo puedes utilizar para la migraña. Esto es importante también. Sí. El Botox se puede usar... ¿Lo ponés vos, el neurólogo? Sí, lo ponemos nosotros, sí, sí. ¿Y dónde lo pones? Perdóname, porque eso no lo sé. Son un montón de pinchacitos. Hay un protocolo que se llama PREMT, que se usa en todo el mundo, es el protocolo internacional. ¿Y lo pones en la cabeza, el Botox? Se pone superciliar, se pone a nivel frontal más alto, occipital, también en la zona de cervical y en los trapecios. O sea, son un montón de pinchacitos que se hacen subcutáneos. Subcutáneo. ¿Y para cuándo, en qué cefalea lo se usa cada 3 meses. ¿Botox para el dolor de cabeza, Cami? Sí. Lo usamos en migraña y en la cefalea en racimos crónica refractaria también. Esas son las patologías para los que está, digamos, en el prospecto escrito. Después, fuera de off-label, como se dice, fuera de prospecto, se puede usar también en la neuralgia del trigémino refractaria. Tenemos experiencia en clínicas también. En la neuralgia del trigémino puedes utilizar
Con los otros fármacos usamos toxina. ¿La toxina la pones en la neuralgia del trigémino, en las terminales? ¿Dónde lo pones? Todo a lo largo de la rama que le duele al paciente. Me encanta y la verdad que te agradezco muchísimo que hayas venido porque creo que le estás ayudando a un montón de gente, me supongo. Tengo el paciente con neuralgia del trigémino, con la migraña. ¿Cuándo tiene que consultar? ¿Cuándo no se le puede escapar la consulta? Bueno, vamos a ponerlo atrás la placa que nos envió la doctora. Sí, lo voy mirando de ahí. Sí. La primera dice si su dolor es repentino severo. Hay un dolor que se llama, nosotros lo describimos como dolor en estallido, que es como que algo explota dentro del cráneo y eso es importante que vayan rápido a la consulta porque lo habitual es que sea una cefalea en trueno, cefalea en estallido, que es un dolor banal, pero un porcentaje puede ser un sangrado, puede haberse roto algo. Entonces, esos dolores de aparición súbita y muy severo, súbito es que se instala al máximo en menos de un minuto, ¿no? Que en un minuto llega al máximo y es intolerable. Eso es importante, ir a la guardia directamente. Rápido. Vamos a la segunda, vamos a poner la placa que está ahí, ya está. Si afecta siempre al mismo lado de la cabeza, porque como dije, la migraña es una hemicrania, un dolor de cabeza de un lado de la cabeza, pero alternante. Si siempre duele de un lado, conviene hacer una neuroimagen para ver si no hay algo abajo. Náuseas, vómitos y hormigueo, mirá. Luces y hormigueo, las migrañas con aura, que yo les decía, donde ven luces y tienen hormigueo o parestesias en alguna parte del cuerpo, en un porcentaje muy chiquitito, un 2%, a veces se asocia a alguna malformación vascular. Confusión, y esto es importante. Confusión o desmayos, hay una variedad de migraña, que es la migraña de tronco basilar, que es una estructura que está dentro del sistema nervioso, y bueno, hay que hacer el diagnóstico de eso también. Se interfiere con la actividad física, claro, no puede hacer cosas. Claro, ¿por qué? Porque hay un dolor que es la cefalea de esfuerzo. Entonces, en los pacientes que tienen dolor desencadenado por el esfuerzo, que puede ser ir al gimnasio, la actividad sexual, la tos, el estornudo. He visto casos pacientes que tienen actividad sexual y le aparece el dolor. Sí. Es incapacitante, es terrible lo que les pasa. Me preguntan por la medicación cardiológica, si es de todo, pero es así. Analgésicos, si forma excesiva. Sí. Sacá foto de la televisión nuevamente para que la tengas presente. Te invito y te digo a abusar de confianza. Tengo un montón de consultas de los televidentes. Sí, ¿podemos ver algunas? Sí, cómo no. ¿Vamos, Vero? Sí, Doc, por supuesto. Dale. Tenemos preguntas. La pregunta de Nadia es la siguiente. Mi hija de 23 vive con migraña. ¿A qué se debe siendo tan joven? Bueno, el pico de incidencia de migraña, de aparición, es a partir de la pubertad y la mayoría de los casos entre los 20 y los 40 años. Ahí es donde se agrupa la mayor cantidad de pacientes. ¿Qué les sugerís? Las mujeres que consulte porque no hay que vivir con dolor de cabeza. Ese es un prejuicio que incluso tienen muchos colegas. Dice, bueno, acostumbrate, tenés migraña, te tocó eso en la lotería, como si no se pudiera hacer nada, y se puede mejorar mucho en la calidad de vida. Yo lo que le puedo aconsejar sin ver al paciente es lo que le aconsejamos absolutamente a todos los que nos consultan. Hay cosas básicas que se pueden hacer. La primera es anotar en un calendario los días que tiene dolor, porque va a ser lo que le va a pedir el médico cuando vaya a la consulta. Llevar un calendario. No es necesario que bajen uno del celular que les pide a qué hora empezó, cuándo terminó, qué comió media hora antes, qué comió, pero cuántos pasos dio para llegar hasta la heladera. O sea, ya la personalidad del migrañoso es obsesiva. Si encima le preguntamos todo eso, vamos mal. Entonces, si le dolió y si toma un analgésico, punto 1. Punto 2, que coma algo cada 3 horas, desde que se despierta hasta que se va a dormir. Hay un montón de pacientes que vienen que empeoran cuando empiezan con alguna dieta rara, ¿viste? Esa del ayuno intermitente. Porque cuando baja el azúcar en la sangre, eso dispara la crisis o empeora una que se está. Entonces, un migrañoso tiene que comer cada 3 horas y una embarazada cada 2. Porque como tiene el metabolismo aumentado por el embarazo, tiene que comer más seguido. El punto 3, hacer una actividad física aeróbica diaria y dentro de la misma franja horaria, que puede ser salir a caminar 1 hora, a paso regular, ni mirando vidrieras ni corriendo, no hay excusas, están los shoppings, si llueve, hace frío, hace calor. La primera vuelta les perdonamos que miren las vidrieras, después a caminar. Por lo menos 60 minutos para que sea aeróbico. O 20 minutos de bicicleta o de cinta o una clase de zumba o de folclore o de lo que quieran. O una clase de gym.
Y el otro punto es dormir la misma cantidad de horas. Claro. Acostarse y levantarse dentro del mismo horario. El cerebro migrañoso es muy sensible a todo lo que sea cambiar rutinas. Duerme siempre 7 horas, salió, durmió 2, migraña. Duerme siempre 7 horas. El fin de semana dijo, rompo la cama, durmió 12 horas, se levantó y perdió el fin de semana por la crisis. Entonces, esas cosas son básicas y las rutinas son indispensables porque no hay preventivo que sirva si no hacen las rutinas. Una más. Porque... Si quieren dormir más, Sí. se despiertan, desayunan y duermen 3 horas hasta la próxima ingesta, pero... Bien. Es que vamos una más, Vero, buenísimo. Bueno, Verónica hace esta pregunta, dice, mi dolor comienza con una molestia en el ojo, escotomas centellantes. ¿Por qué sucede eso? Bueno, es una migraña con aura. Eso se debe a que se irrita la corteza cerebral, la zona más periférica del cerebro primero, da esas luces por irritación y después se desencadena la crisis cuando se genera lo que se llama una vasodilatación, ¿no? Ahí aparece el dolor. ¿Podemos una más, Maroto? Perdón, porque sí. cuando hablábamos después saltamos del Botox, no me acuerdo a qué, pero hay otra opción más que apareció en el 2019, que son los anticuerpos monoclonales. Hay dos anticuerpos que se venden en la Argentina, que eso es una inyección en el brazo, como si fuera una vacuna. Por eso algunos pacientes vienen y me preguntan si pueden usar la vacuna. Que se da una vez por mes. Esa es otra opción de tratamiento para la migraña. Vamos una más. Sí, Joana dice, se me acalambra el lado izquierdo por dolor de cabeza. ¿Qué puedo hacer, Doc? Bueno, eso hay que ver a qué llaman calambres. Si es el hormigueo que tienen como los pacientes, o sea, los migrañosos con aura, o si es una contractura muscular muy fuerte. Porque muchos preguntan, yo me contracturo y eso me desencadena la migraña. En realidad la contractura no da dolor de cabeza. Esto es importante. El estrés puede desencadenar la migraña y la contractura. O sea, primero puede haber un factor común, ¿no? Y aclaremos que el estrés puede ser positivo o negativo, porque tengo pacientes que dicen, sí, me va bárbaro. El último año me casé, tuve un hijo, me ascendieron y me mudé. ¿Y qué más estrés puede pasarle a una persona? Dice, me va fenómeno y me duele la cabeza. Bueno, pasó 4 estresores el último año, ¿no? Porque siempre se asocia a una connotación negativa el estrés. Exacto. Entonces, el estrés como fenómeno puede desencadenar las dos cosas, la contractura y la migraña. Pero el otro problema que tiene el migrañoso es que como si hace así le duele, se mueve de esta manera y se termina contracturando por el dolor. Qué lujo me acabo de dar y quiero que ustedes también si lo disfrutaron como lo disfruté yo. Espero que así sea. Lourdes, te agradezco un montón. No, por favor, me encanta gracias conocerte y hablamos una hora. En septiembre es el mes mundial de acción contra el dolor de cabeza y en el Hospital de Clínica también vamos a tener nuestros días de cefalea. Nuestro queridísimo Hospital de Clínicas. Avisanos que te ¿Cómo vamos, ahí nos formamos un montón. Gracias, Lourdes. No, un placer. Gracias. Y gracias por la atención que le diste a mis pacientes que te adoran. Gracias.